أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرم علينا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Una tarde más a estas tardes en las que, como ya sabemos, estamos tratando de conocer un poco más a ese hombre al que Allah subhanahu wa ta'ala envió para cambiar para siempre la historia de la humanidad. Ese hombre que Allah subhanahu wa ta'ala envió como una misericordia para todos los mundos. Ese hombre que es nuestro ejemplo, que es nuestro modelo hermoso. Nuestro modelo hasana, nuestro modelo más hermoso, que realmente en seguirlo está el camino de la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, y en amarlo con un amor sincero está la promesa, y Allah no incumple su promesa de volver, de encontrarnos con él, inshallah, en el lugar más elevado del jardín, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que así sea. Siguiendo con su vida, siguiendo con su sira de forma cronológica, ayer lo dejamos en el momento en el que ayer hablamos de la historia de Zayd ibn Haritha, una historia realmente hermosa. Hablamos de cómo Sayyiduna Ali ibn Abi Talib pasa a vivir, a formar parte del hogar de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el suceso de la reconstrucción de la Kaaba, y cómo gracias a su justicia, inteligencia y conocimiento, el profeta sallallahu alaihi wasallam evita lo que parecía, casi sin lugar a dudas, que iba a ser una guerra civil. Y luego ya hablamos de la preparación para la revelación. Esa preparación, ese apartarse al monte de Hira, ese recluirse un poco de la gente, esos sueños verídicos, esos 6 meses, según coinciden todos los comentaristas y la gente de Sira, esos 6 meses en los que el mensajero sallallahu alaihi wasallam está recibiendo una serie de sueños, sueños verídicos, sueños que se cumplen tal exactamente y como él ha soñado. Y luego hablamos de ese increíble suceso en el que, estando en la cueva de Hira, en una noche del mes de Ramadán, acude a él el ángel Jibril y le dice Iqra, y comienza de esta manera la revelación. Y vimos cómo vuelve a su casa en un estado de shock, que diríamos nosotros hoy en día. No sabía lo que le había ocurrido, pensaba que había perdido la cabeza, y las palabras de Khadija radiyallahu anha, que Allah esté complacido y satisfecho con ella, son una madrasa de lo que era Khadija y de lo que ella entendía que era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esos 5 cosas que él menciona, que le dice: oh Muhammad, por Allah, que él jamás te humillará, él jamás te hará ningún tipo de daño, porque tú mantienes los lazos, mantienes los vínculos familiares, cargas con las dificultades de los débiles, asistes al pobre y al necesitado, honras a tus huéspedes y te esfuerzas en solucionar las cargas de los demás, o en ayudar a los demás en establecer la verdad, o en solucionar los problemas que afligen a la gente. Y vimos como Khadija, que Allah esté complacido con ella, se había anticipado a la ley en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: Hal jaza'u al-ihsani illa al-ihsan. ¿Acaso la recompensa del bien no es más que el bien? Y luego hablamos de esos primeros en aceptar el Islam: Khadija, la primera mujer; Ali ibn Abi Talib, el primer niño; Zayd ibn Haritha, el primer maula, el primer esclavo liberto; y Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq, Allah esté complacido con él, como el primero de los hombres en aceptar el Islam. Y ahí fue donde lo dejamos. Y aquí es donde, inshallah, empezamos ahora. Entonces, estamos en los 3 primeros años de la Hijra. Esos 3 primeros años de la Hijra son conocidos como, 3 primeros años de la profecía. Estamos en los 3 primeros años de la profecía. Esos 3 primeros años son conocidos como los años de el Dawa oculto,
el dawa secreto. Es decir, que solo llamaban al Islam, tanto el mensajero de Allah como Sayyiduna Abu Bakr, principalmente, a la gente que veía que reunía las cualidades o las características, que tenía un carácter, un comportamiento y unas cualidades que les iba a ser fácil aceptar el Islam. Era como un club secreto en esos primeros años. Y de hecho tenían un club que era Darul Arqam, la casa del Arqam, de Al-Arqam ibn al-Arqam, que había cedido un lugar, una casa, una zawiya, una mezquita, llamadlo como queráis, en donde los musulmanes se reunían. Se reunían allí los musulmanes y el profeta sallallahu alaihi wasallam les hablaba de Allah, les transmitía el Corán y les enseñaba. Era un centro de educación y un centro de conocimiento. Fijaos, el primer centro en establecerse en el Islam es ese. ¿Y qué es y es un centro de qué? Es un centro de conocimiento. Más que de ibadah, más que de hacer oración, era un centro de conocimiento, era un centro donde había transmisión, era un centro donde el mensajero sallallahu alaihi wasallam elevaba a sus compañeros, donde les hablaba de Allah, donde les introducía el imán, donde les fortalecía su creencia en que la ilaha illallah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Y tras esos años, esos 3 primeros años de la profecía, finaliza el conocido como el Dawa secreto. ¿Cómo finaliza el Dawa secreto y qué viene a continuación? La siguiente etapa es وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, y advierte a tu clan, advierte a los que están próximos a ti. O sea, la segunda etapa es advierte a los cercanos, llama a Allah subhanahu wa ta'ala a los cercanos. Y eso es nuestro din, ¿eh? No queráis cambiar algo que ocurra a 8.000 kilómetros de distancia y tú con tu familia no lo has trabajado o en primer lugar no te lo has cambiado a ti mismo. No pretendas erradicar la injusticia y tú seas injusto. No pretendas llamar a la gente a la generosidad sin tener tú la capacidad de ser generoso. Esto es una gran enseñanza para nuestro din. Primero por ti mismo y luego وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, llama a tu clan, a los que están más cercanos a ti. ¿Y cómo lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam? No cogió, recibió esta orden, esta ley y empezó a gritar. No. Era un hombre tremendamente inteligente. E hizo algo que no se rechaza, que es que hizo una comida. Hizo una comida e invitó a sus familiares más cercanos, a esa gran tribu de los Banu Abdul Muttalib. Los invitó, les dio de comer y cuando iba a disponerse a hablar, es decir, cuando iba a comenzar a llamarles a Allah subhanahu wa ta'ala, porque hasta ese momento había sido una comida entre familiares distendida, cuando se iba ya al meollo de la cuestión, Abu Lahab le impide hablar. Y le impide hablar con palabras muy groseras. Le dice: jamás he visto nada similar, jamás nadie ha traído un mal similar al que tú, oh Muhammad, has traído a esta gente. Tú eres un hijo de mi hermano, pero has sembrado la perversión entre nosotros y nadie antes que tú ha hecho algo similar. Y con eso boicotea la reunión del mensajero sallallahu alaihi wasallam y la gente sale de esa reunión. Pero no se daba por vencido. Pensáis que unas palabras así iban a hacer que el profeta sallallahu alaihi wasallam dejara de cumplir su orden de llamar a la gente a Allah, de llamar a sus cercanos a Allah. A los días o a las semanas vuelve a hacer una segunda invitación, en la que vuelve a invitar a los mismos. Y en esta ocasión no da lugar a que nadie hable antes que él, sino que dice: oh nobles hijos de Abdul Muttalib, juro por Allah que no hay nadie entre los árabes que haya traído algo superior o más beneficioso para vuestra vida en este mundo y para vuestra vida en la próxima vida, para vosotros tanto en este mundo como en la próxima vida, que lo que yo os estoy trayendo ahora. Os invito, y subhanallah, eso es nuestro din, es lo de mayor beneficio, es lo más superior, tanto en esta vida como en la próxima. Dice: os invito
a que digáis dos frases, que son fáciles de pronunciar, pero que tienen una enorme importancia. Contienen vuestro testimonio de que no hay más Dios que Allah y de que yo soy su siervo y mensajero. Allah me ha ordenado que os invite a esto. Así pues, ¿quién acepta mi invitación? ¿Quién de vosotros va a aceptar mi invitación? ¿Y quién de vosotros me va a ayudar en este camino? Y nadie dice nada. Todos bajan la cabeza, excepto un jovencito de 12, 13, 14 años, que se levanta y dice, yo lo haré, oh mensajero de Allah. El profeta le dice, siéntate, siéntate. Y vuelve a repetir la misma pregunta, vuelve a decir lo mismo. ¿Quién de vosotros acepta mi invitación y me ayuda en este camino? Se miran unos a otros y bajan la cabeza, nadie dice nada. Y ese joven de 13, 14 años se vuelve a levantar. Oh mensajero de Allah, a pesar de ser el más joven, yo te ayudaré, mensajero de Allah. Y le dice que se vuelve a sentar y vuelve a ocurrir lo mismo una tercera vez. Y se vuelve a levantar ese joven. Y ya cuando se levanta por tercera vez ese joven, valiente, inteligente, dulce, aguerrido, como no ha habido otro, los otros ya se burlan de él. Dicen, bueno, ¿esto qué es? ¿Eh? Tú, Muhammad, con este chico vais a cambiar el mundo. ¿Quién era ese chico? Ese chico era Ali ibn Abi Talib, que ya había aceptado el Islam, como ya sabemos, y que era de la familia el único defensor del mensajero sallallahu alaihi wasallam, y se burlaban de él. Claro, era el más joven de los hijos de Abi Talib, y la gente se burlaba de él, siempre lo tenían como un poco el chico para todo, ¿no? El chiquichanca, el chiquitillo, el querido y sobrino de todos, ¿no? Que todos se ríen con él, pero no sabían quién era. No sabían realmente, subhanallah, no sabían quién era ese que se levantaba, oh mensajero de Allah, yo te ayudaré. Era realmente Ali ibn Abi Talib y fue una ayuda tremenda para el profeta sallallahu alaihi wasallam. Ese del que se reían se convertiría en uno de los guerreros más aguerridos, en uno de los hombres de mayor conocimiento, sobre todo en un hombre de un enorme conocimiento interno y conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala, enorme justicia, y que Allah subhanahu wa ta'ala le dé el más alto de los rangos y la más elevada de las estaciones. Por comenzar con esa defensa y acabar dando su vida, como la dio por Allah y por su mensajero. Pero sigue teniendo el profeta sallallahu alaihi wasallam una misión, y esa misión sigue siendo llamar a la gente a Allah. Y entonces se sube a la colina de Safa y comienza a gritar, comienza a llamar a todas las tribus. O Banu Abdul Muttalib, o Banu Abdul Manaf, o Banu Zuhra, o Banu Taim, y va llamando todas las tribus de los Quraysh una por una, una por una. La gente lo escucha y dice, ahí está Muhammad, Al-Amin, es el digno de confianza. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decirnos. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir. Y van. La gente acude. Y fijaos la inteligencia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando acuden a él y le dicen qué tienes que decirnos, dice, ¿qué me diríais si os dijera que detrás de esta colina, detrás de esta montaña, hay un ejército dispuesto a atacar la ciudad, dispuesto a venir contra vosotros? ¿Me creeríais si os dijera eso? Dijeron, por supuesto que sí. Eres una de las personas de la que nunca dudaríamos, jamás hemos escuchado que pronunciaras una mentira. Y esto tiene una enorme importancia. El mensajero sallallahu alaihi wasallam empieza mostrándoles cómo no han conocido que dijera una mentira. Con lo cual, lo que diría a continuación, ¿qué pasa? Que sería cierto, que sería verdad, porque jamás le han escuchado decir una mentira. Usa este ejemplo maravilloso, usa este uslub. El mensajero sallallahu alaihi wasallam poseía esa cualidad de saber lo que llamaríamos hoy inteligencia emocional, que en verdad es la fatana, esa cualidad del mensajero sallallahu alaihi wasallam tan maravillosa de saber tratar perfectamente a la gente. Entonces empieza de esta manera, ¿no? ¿Me creeríais si os dijera que detrás de esta montaña hay un ejército de jinetes dispuestos? Sí, lo creeríamos, por supuesto que te creeríamos. Dice, entonces podéis estar seguros que se está acercando un castigo
que caerá sobre los que nieguen creer en Allah. Y yo he sido enviado para advertiros sobre él. En lo que a vosotros se refiere, soy como un hombre que ve al enemigo, que puede dañar a su familia y se lanza para advertirles: veo que viene este mal para vosotros y os advierto, oh Quraysh, moriréis tal y como os quedáis dormidos y resucitaréis tal y como os despertáis del sueño. No hay ninguna duda de que os levantaréis de vuestras tumbas y seréis llevados ante Allah para dar cuentas de todo lo que habéis hecho en este mundo. En consecuencia, recogeréis el fruto de vuestras buenas acciones y tendréis que afrontar el severo castigo por el mal que hayáis hecho. Estas palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam caen como una losa tremenda sobre la gente de Quraysh que estaba allí reunida. Son palabras que salían directamente de su corazón. El mensajero sallallahu alaihi wasallam no hablaba la yantiqu anil hawa, no hablaba movido por el deseo. In huwa illa wahyun yuha, era revelación constante, era inspiración constante por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Estas palabras caen como una losa y la gente comienza a pensar, comienza a reflexionar acerca de eso, de lo que les está advirtiendo. Pero ¿qué pasa? Que se alza una voz que rompe ese, si queremos llamarlo así, ¿no?, momento mágico. Y esa voz es la voz de Abu Lahab, que le interrumpe bruscamente, que Allah lo maldiga, que le interrumpe bruscamente diciendo: que se sequen tus manos, que tus manos se pierdan, oh Muhammad. Por eso nos has convocado aquí, para esto nos has hecho venir aquí, para esta falacia, para esta mentira, para estas palabras tan denigrantes. Y comienza a insultarle y a decir palabras totalmente obscenas en contra del profeta sallallahu alaihi wasallam, que rompen su corazón, porque ¿cuál era el empeño del profeta sallallahu alaihi wasallam? Era que su gente, que sus seres queridos, y todos somos sus seres queridos, nos guiáramos hacia lo mejor. Y lo dice, yo soy como un familiar que os ama y ve que os está ocurriendo algo malo y vengo para advertiros. Yo no gano nada con ello, pero vengo para advertiros, vengo única y exclusivamente por vosotros. Claro, que le responda a Abu Lahab, que era un familiar realmente suyo, de esa manera, le entristecía muchísimo y le provocaba pesar en su corazón. Y Abu Lahab usa la metáfora de que se sequen o que se pierdan tus manos, y por esto es revelada la sura de Tabbat yada Abi Lahabin wa Tab, que se pierdan las manos de Abu Lahab y perdidas están. Pero empieza a sembrarse el miedo, la inquietud entre los Quraysh. Los nobles, entre comillas, de los Quraysh veían que esa nueva forma de vida a la que llamaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam era una forma de vida basada en la justicia y no lo podían permitir. Estaba basada en el equilibrio, en la bondad, en la generosidad, en que todos somos iguales ante Allah, y la élite no lo podía permitir. ¿Por qué? Porque dejarían de tener esos poderes sobre los demás, porque dejarían de subyugar a los demás como los subyugaban, y porque dejarían de ganar las enormes e ingentes riquezas que ganaban al ser los dueños de la Meca. Meca era, y la Kaaba, era un centro de culto, un centro al que acudía la gente en peregrinación, y eso daba unos grandes ingresos. Y no estaban permitidos, no estaban dispuestos los Quraysh a perder esos ingresos y esa posición. Al final es anhelo por posición. ¿Y qué dice Ibn Ashir? Que es la más grande de las enfermedades del corazón, la raíz, el origen de las enfermedades del corazón. Y has de saber que el origen de todas las enfermedades del corazón es el anhelo por la posición, el deseo de prestigio, el deseo de ser alguien. Y esa era la enfermedad que tenían los Quraysh, unida a los celos y a la envidia, evidentemente. Entonces se inquietan muchísimo, no pueden permitir que eso continúe creciendo. Y van a ver a Abu Talib. Dicen, bueno, el protector de Muhammad es Abu Talib, vamos a ver a Abu Talib. Y van a ver a Abu Talib, la primera visita. Y le dicen, no, Abu Talib, tú eres el mayor entre nosotros, siempre te hemos respetado, siempre te hemos estimado, pero ahora el hijo de tu hermano
ha establecido una nueva forma de vida, insulta a nuestros ídolos y nos acusa de que traicionamos, de que somos infieles. Aconséjale, haz que abandone esto en lo que está. Si no lo hace, le amenazan. Nosotros sabremos cómo tratarlo. Abu Talib los calma, los tranquiliza, dice buenas palabras y hace que salgan, pero no dice nada al profeta sallallahu alaihi wasallam. No quiere que el mensajero de Allah se ocupe en ello, entonces no le dice absolutamente nada. Pero entonces, viendo los Quraysh que nada ha cambiado, vuelven a ir a Abu Talib por segunda vez y le dicen: no, Abu Talib, nuestra paciencia se está acabando. Tu sobrino habla mal de nuestro din, de nuestra creencia, y habla mal de nuestros ídolos. Nos acusa de estupidez. Si no tomas medidas, nos enfrentaremos a ti y a él abiertamente. O bien le convences de que abandone todas esas ideas absurdas, o bien le retiras tu protección para que podamos tratar el asunto de la manera más conveniente. Hay un punto muy importante de estas dos amenazas, o de estas dos quejas, mejor dicho, de los Quraysh a Abu Talib. En las dos menciona: insulta a nuestros ídolos, habla mal de nuestros ídolos, habla mal de nuestra creencia. Este es uno de los pilares del da'wah del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Poner en evidencia cómo eso que adoran no sirve absolutamente de nada, y les da pruebas de ello. Y ven como que lo hacen y dicen: pero es una estupidez que adoréis a esto. Es decir, no solo los llama a Allah, sino que les muestra lo absurdo de adorar los ídolos que adoran. Y eso para ellos es un insulto, pero el mensajero sallallahu alaihi wasallam siempre lo hizo así y lo mantuvo así. No es que insultaba a los ídolos, insultaba esa creencia que tenían, esa convicción que tenían de que los ídolos podían beneficiarles o perjudicarles en algo, cuando quien es el único que puede beneficiar o perjudicar es nuestro Señor, es Allah subhanahu wa ta'ala. Después de esta segunda visita, Abu Talib ya sí va a ver a su sobrino. Le manda a llamar y le dice: oh sobrino mío, oh Muhammad, la gente se ha unido en su enemistad contra ti y han venido a mí para quejarse. Y que haya esas hostilidades entre familiares no es nada bueno. Quieren que dejes de llamarlos incrédulos, quieren que no hables mal de ellos, que dejes de insultar a sus ídolos, a sus dioses, y que dejes de decir que están en un camino equivocado. Y al escuchar esto es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dice sus maravillosas palabras que todos conocemos, en las que dice: oh tío mío, has de saber que si pusieran el sol en mi mano derecha y la luna en mi mano izquierda, si con ello pretendieran comprarme, si me dieran todo lo posible, todo el reino del sol y el reino de la luna, yo nunca abandonaría este camino, ni dejaría de cumplir con mi misión, que es transmitirlo a la gente. O bien Allah hace que este din se propague por el mundo y con ello se cumplirá mi misión, o bien yo daré mi vida en ello, porque eso es lo que mi Señor a mí me ha encomendado. Y Abu Talib, con un corazón noble y con un corazón refinado, se dio cuenta de la firme convicción de su sobrino. Se dio cuenta de la firme convicción de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo: oh hijo de mi hermano, sigue tu camino y haz lo que desees. Mientras yo esté vivo, yo te voy a proteger. Y vuelven a acudir una tercera vez los Quraysh a Abu Talib. Y esta vez, subhanallah, la corrupción de la gente. Esta vez vienen con Umarah ibn al-Walid ibn al-Mughira. ¿Quién era Umarah? Umarah era uno de los jóvenes más queridos de los Quraysh, un joven
bueno, de noble familia, refinado, guapo, poeta, muy inteligente, ese joven apreciado por todos. Y vienen con él a Abu Talib y le dicen: Abu Talib, ya lo tenemos, hombre por hombre. Te damos a Umara, lo empleas en tus negocios, escribe poemas para ti, trabaja para ti, está contigo, lo adoptas, da perpetuidad a tu linaje, lo casas con una hija tuya, es para ti. Y es el más noble de los Quraysh, es el mejor de los Quraysh. Y tú a cambio me das a Muhammad, nos das a Muhammad. ¿Cómo responde a esto Abu Talib? Subhanallah. Dice: mirad, dadme a todos vuestros hijos, uno a uno, que yo acabaré con ellos, los mataré, y luego me pensaré si daros a mi sobrino o no. Los Quraysh dicen: uy, comprendieron la gravedad de la situación. Y le dijeron: Abu Talib, pero nuestros hijos no están haciendo lo que está haciendo tu hijo, lo que está haciendo tu sobrino. Nuestros hijos no están causando el mal que está causando tu sobrino. Y Abu Talib les dice: juro por Allah que mi sobrino es mejor que todos vuestros hijos, incluso que todos vuestros hijos juntos. Y vosotros queréis darme a uno de vuestros hijos, que yo le tenga afecto, que yo lo cuide, que yo lo emplee en mis asuntos, mientras vosotros os lleváis a la persona más querida para mí, que es mi sobrino, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que lo matéis. Ni siquiera una camella añora cosa alguna que no sea su cría. Esto no tiene lógica ni razón alguna. Quien sea, y exclama estas palabras, quien sea mi enemigo, perdón, quien sea enemigo de Muhammad, me tendrá a mí como enemigo. Sabed que esto será así, haced lo que podáis. Y de esta manera ya los Quraysh tenían claro que esa vía, la vía de Abu Talib, no podían seguir trabajándola para impedir que el mensajero sallallahu alaihi wasallam continuara llamando a la gente a Allah. Porque el mensajero de Allah continuaba llamando a la gente a Allah, no paraba. Y ya lo hacía de una manera más pública. Cuando la gente venía a peregrinar, cuando la gente venía a los grandes mercados de los alrededores de Meca, el profeta sallallahu alaihi wasallam acudía a esos mercados a llamar a la gente a Allah, se sentaba y le decía: ¿queréis que os hable de algo mejor que lo que tenéis? Y algunos se sentaban, pero los Quraysh iban detrás de él, sobre todo Abu Lahab, iban detrás de él. Y cuando el mensajero de Allah se reunía con alguien, iba detrás, incluso les tiraba piedras: no os reunáis con él, es un loco, es un hechicero, es un mago. Es conocida la historia de un, de un hombre que era un gran poeta y al que le advirtieron. Le dijeron: ni se te ocurra escuchar a Muhammad. Claro, eso se lo dijeron la gente de Quraysh, que eran sus aliados comerciales, tenía confianza en ellos. Y entonces, ¿qué hacía? Se ponía algodones en los oídos. Se ponía algodones en los oídos para no escuchar a Muhammad, para no escuchar su recitación del Corán. Pero llega un día en el que ve a Muhammad, lo ve muchas veces, pero nunca se permite escucharlo, pero un día dice: un momento, yo tengo discernimiento y yo soy un gran poeta. Yo sé lo que son palabras de los hombres y sé hasta dónde pueden llegar las palabras de los hombres y sé lo que es la palabra de Allah. No voy a permitir que estos dos, que esto que me he puesto de algodón, tapones de algodón en los oídos, me impidan usar mi discernimiento. Y escucha al mensajero sallallahu alaihi wasallam recitar el Corán y dice: por Allah, que esto no puede realizar, esto no son palabras de un ser humano, esto tiene que venir de un poder, de una fuerza, de un creador, de un Dios superior, y acepta el Islam y se va con su tribu, vuelve a donde su tribu, y hay transmisiones que dicen que finalmente toda su tribu por él acepta el Islam. Pero aquí, a partir del cuarto, quinto año de la profecía, que es donde nos encontramos, es el cuarto año principalmente, es uno de los periodos más duros y difíciles del Islam.
Es un periodo lleno de persecuciones, lleno de ataques sin pausa. Eh, las torturas a los que son sometidos los sahaba, sobre todo los más débiles de entre los sahaba, son tremendas. Pero incluso atacaban al mensajero, sallallahu alaihi wasallam. A pesar de que contaba con la protección de Abu Talib, las vejaciones que sufría eran, eran tremendas. Es conocido que en una ocasión estaba el profeta, sallallahu alaihi wasallam, en la Kaaba, enfrente de la Kaaba, haciendo la oración, y está postrado en sajda, y un grupo de los Quraysh dicen, ¿quién va a ser el valiente? Fijaos cómo eran. ¿Quién va a ser el valiente que va a ir a molestar a Muhammad mientras está haciendo la oración? Y uno de ellos se levantó, Uqba ibn Abi Mu'ayt, si no recuerdo mal, se levantó y dijo, yo lo haré. Y cerca de donde estaba el profeta, sallallahu alaihi wasallam, haciendo la oración, había los desperdicios, las entrañas de un camello que se había sacrificado el día anterior o 2 días antes. Estaban por ahí esparcidas por el suelo. Y entonces este Uqba cogió, y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba postrado, estaba haciendo sajda, cogió todas esas entrañas, todos esos detritos intestinos y todos, y se los echó por encima. Se los echó por encima de los hombros y la cabeza del profeta sallallahu alaihi wasallam, y todos los Quraysh que lo estaban viendo, que como niños pequeños, comenzaron a reírse a carcajadas. Pero el mensajero sallallahu alaihi wasallam no se movió, prolongó su sajda, siguió postrado ante su Señor. Y Abdullah ibn Mas'ud, que había sido testigo de todo ese suceso, narra lo que ocurre y lo narra de la siguiente manera. Lo hace diciendo, cuando vi al mensajero de Allah en esas circunstancias, me enfadé muchísimo, pero no tenía a nadie conmigo, nadie me podría proteger. Estaba solo, yo era un hombre débil, no era más que un pastorcillo. Ni siquiera podía pronunciar palabra alguna. Estaba de pie mirando al mensajero de Allah, lleno de tristeza, lleno de rabia. Deseaba tener fuerza para poder ir a defenderlo, pero no fui incapaz de hacerlo. Mientras esperaba algún tipo de ayuda, vi que Fátima, la hija del mensajero sallallahu alaihi wasallam, que no era más que una niña, vino corriendo y arrojó lejos lo que estaba en los hombros de su padre y con una esponja comenzó a limpiarlo. Maldijo y pronunció palabras muy duras contra las que le habían hecho eso a su padre. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice Ibn Mas'ud, completó su oración como si no hubiera pasado nada. Y luego dijo, oh Allah, dejo en tus manos el asunto de este grupo de Quraysh. Dejo en tus manos el asunto de este grupo de gente. Y hay una transmisión que dice, y los nombró a todos. Oh Allah, dejo en tus manos a Abu Jahl, Amr ibn Hisham, que era uno de los presentes. Oh Allah, dejo en tus manos el asunto de Uqba ibn Rabi'a. Oh Allah, dejo en tus manos el asunto de Shayba ibn Rabi'a. Oh Allah, dejo en tus manos el asunto de Uqba ibn Mu'ayt. Oh Allah, dejo en tus manos el asunto de Umayya ibn Khalaf. Oh Allah, dejo en tus manos el asunto de Walid ibn Utbah. Oh Allah, dejo en tus manos el asunto de Umara ibn Walid. Y dice Ibn Mas'ud, cuando los Quraysh escucharon este dua, que realmente era una maldición, en la que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó sus nombres, dejaron de reír y empezaron a tener miedo. Sabían que las súplicas de Muhammad eran respondidas. Y el profeta continúa narrando él, se dirigió entonces a Abu Jahl y le dijo, juro por Allah, Abu Jahl, que si no abandonas esta forma de actuar, Allah hará que te sobrevenga una catástrofe. Y sigue narrando Ibn Mas'ud, y juro por Allah, que en la batalla de Badr vi que cada uno de los individuos mencionados por el mensajero de Allah ese día habían fallecido, habían sido matados, y llenaban las grietas del suelo de Badr, meros cadáveres malolientes bajo aquel terrible calor. Pero son muchos más los ataques que sufre el profeta, sallallahu alaihi wasallam, y los ataques que sufren los sahaba. Hablamos ayer de las
torturas a las que fue sometido Bilal ibn Abi Rabah. Conocemos la historia de Ammar ibn Yasir y de Yasir, su padre, y de su madre Sumayya, cómo eran torturados, cómo eran enterrados en el desierto. Lo único que dejaban fuera de la arena era su cabeza y la golpeaban y se burlaban de ellos. Y ellos se mantenían en todo momento firmes. Se mantenían firmes, y como en una ocasión el profeta sallallahu alaihi wasallam pasa ante la familia, era toda una familia, Sumaya la madre, Yasir el padre y Ammar el hijo, y estaban los tres siendo torturados, y pasa ante ellos el profeta sallallahu alaihi wasallam y dice sus maravillosas palabras: isbiru ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Tened paciencia, oh familia de Yasir, porque ciertamente vuestra cita o vuestro lugar de recompensa será el jardín. Y fruto de las torturas muere Sumaya, la madre, y luego muere Yasir, el padre. Y Sumaya es la primera mujer, el primer mártir del Islam, y fue una mujer, subhanallah. Habbab ibn al-Arat, el herrero, esclavo también, Ammar lo había comprado y no paraba de torturarle, no paraba de castigarle. Y subhanallah, cómo hace Allah las cosas. Le castigaba, él era herrero, era un esclavo herrero, y su dueña lo castigaba marcándole la frente y el cuerpo, todo el cuerpo, con hierro candente, ¿no? Ponía hierro, sabemos cómo funciona una herrería, una fragua, pone hierro y luego quemaba con él su piel. Y Habbab, viendo esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: oh Allah, ayuda a Habbab. Poco después, pocas semanas después, pocos días incluso, Ammar, la dueña, la mala, le afectó una enfermedad y aullaba como un perro debido a los dolores que sentía. Y la única forma en la que encontraba alivio a ese dolor, ¿sabéis lo que era? Poner hierro candente en su cabeza. Y el único al que le podía pedir que se lo hiciera era Habbab ibn al-Arat. El que era castigado de esa manera, la que ella castigaba de esa manera, luego solo encontraba alivio a su dolor siendo tratada de esa manera. Y el castigado se volvió no en castigador, no era más que un cumplidor, pero como Allah subhanahu wa ta'ala, debido al dua del mensajero sallallahu alaihi wasallam, como hace que transforme las cosas, y realmente esos esclavos son los que más sufren. Y lo que les alivia de ese sufrimiento es Abu Bakr. Abu Bakr gasta toda su riqueza en liberar, en comprar a esclavos que están siendo torturados y liberarlos. Y tiene un enfrentamiento con su padre, porque su padre le dice: oh Abu Bakr, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo comprando a los más débiles? Gasta tu dinero en esclavos fuertes que puedan defenderte, que puedan trabajar para ti, que puedan ayudarte, pero no compres a gente que está siendo torturada, que prácticamente ya no puede ni moverse. ¿Qué estás haciendo? Abu Bakr le dijo: yo no gasto por ellos, yo gasto por Allah. Yo lo hago por Allah. Y a Allah subhanahu wa ta'ala no le importa que uno sea más fuerte, que uno sea más débil. Lo que Allah tiene en consideración es el imán en los corazones. Y gastó a Usayd ibn Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, en comprar y liberar a esos esclavos. Pero ya digo, también Uthman ibn Affan fue torturado, Mus'ab ibn Umair. ¿Conocéis la historia de Mus'ab ibn Umair? Mus'ab ibn Umair era la joya de la corona de los Quraysh. Era por el que todas las chicas suspiraban. Era un joven muy guapo, pero que además iba siempre como un pincel, iba siempre de punta en blanco. Tenía grandes riquezas, había crecido muy mimado, en el buen sentido, con muchos caprichos. Todo lo que quería lo tenía,
y gastaba mucho en su apariencia física. Las mejores ropas del Yemen, los mejores calzados, con el mejor cuero, los mejores perfumes, la barba perfecta y el cabello perfectamente cuidados. Iba siempre hecho un pincel, como hemos dicho. Y era muy inteligente. Era un hombre con un gran intelecto y una gran comprensión. Los Quraysh, cuando hacían sus asambleas y sus reuniones, siempre querían, cuando alguien quería presentar un asunto importante, quería que Mus'ab se sentara a su lado. Claro, tenías a Mus'ab sentado a tu lado y era esa joya que resplandecía, ¿no? Y en esas reuniones empieza a escuchar ese odio, esa inquina contra Muhammad y contra los musulmanes. Esto, yo tengo que descubrir cuál es la verdad que hay detrás de todo este asunto. Y entonces decide ir a Baitul Arqam, a la casa del Arqam, a ver qué era eso. Y llega allí, los musulmanes que estaban presentes se alegran muchísimo, era Mus'ab ibn Umair, y se sientan del profeta sallallahu alaihi wasallam y le escucha recitar el Corán y dice: oh Muhammad, atestigo que no hay más Dios que Allah y que tú eres su siervo y mensajero. Pero claro, tiene un problema. ¿Cuál es el problema de Mus'ab? Es su madre. Su madre era una mujer con un carácter. No a nadie le daba miedo enfrentarse a los Quraysh, pero enfrentarse a la madre de Mus'ab daba mucho miedo a mucha gente, y a Mus'ab todavía más. Y entonces no le dice nada, lo mantiene oculto hasta que Allah subhanahu wa ta'ala lo hiciera público. Pero claro, era muy difícil mantener algo oculto en esa situación cuando los musulmanes eran atacados por todos. Y entonces le dice, se entera la madre de que Mus'ab ibn Umayr se ha hecho musulmán. Y llama a toda la familia, eran de una de las tribus fuertes de Quraysh, y se confronta con él. Oh Mus'ab, has apostatado de nuestra creencia, te has hecho musulmán. Y Mus'ab ibn Umair, sin dudarlo, a pesar del temor que le tenía a su madre, dice: sí, madre, he aceptado el Islam. Y hay transmisiones que hablan de que su madre levanta la mano para darle una bofetada, pero ve esa luz, ve la luz de Mus'ab natural en él, pero ve sumada a ella la luz de Allah, la luz del mensajero sallallahu alaihi wasallam, y la luz del Islam y la luz del Corán. Y entonces no lo hace, pero lo encarcela, le priva de sus vestimentas, de sus ropajes, de comida, de bebida, lo encierra en un lugar de la habitación y no puede salir de ahí, en un lugar de la casa, y no puede salir de allí. Y está así durante varios años, hasta que se escapa y va a la Hijra Abisinia. Y luego vuelve y su madre le intenta impedir que acepte, que siga a los musulmanes, pero se enfrenta a su madre con una valentía tremenda y le dice: madre, no voy a dejar esto. Y el único consejo que puedo darte, y sepas, has de saber que no lo voy a dejar, es que aceptes el Islam, pues ello será tu salvación. Pero ella no lo hace. Y Mus'ab tiene un rango. ¿Qué rango? El rango de ser el primer embajador del Islam. Porque antes de la Hijra, como sabemos y como llegaremos, el mensajero sallallahu alaihi wasallam envía a un grupo de sahabas, envía a un sahaba que enseñara el din a la gente de Medina. ¿Quién es ese sahaba? Es Mus'ab ibn Umair. Y ya en Medina hay una transmisión preciosa que hablan de que están los sahaba sentados, hablando, está el profeta sallallahu alaihi wasallam entre ellos, y llega Mus'ab ibn Umair. Llega Mus'ab ibn Umair y se sienta con ellos. Y los sahaba, los muhajirun, los que venían de Meca y le conocían, todos bajan la cabeza. Incluso alguno de ellos comienza a derramar lágrimas. ¿Por qué? Porque ese joven impoluto, que iba siempre tremendamente bien vestido, iba con una túnica raída, despeinado, con unas sandalias medio rotas,
Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo alabó, diciendo: oh Mus'ab, has renunciado a este mundo por algo mucho mejor. Has dejado todo eso que tenías por algo mucho mejor. Y Mus'ab, el final de la vida, él está presente en la batalla de Badr y está presente en la batalla de Uhud. En la batalla de Uhud, conocemos la historia de la batalla de Uhud y hablaremos de ella cuando llegue el momento. El mensajero Allah le da el estandarte. Y los musulmanes, sabemos, empiezan a ganar, pero luego los arqueros y Khalid bin al-Walid y empiezan a retroceder. Y Mus'ab mira para sus lados y ve que como él retroceda, se acabó. Se acabó todo. El mensajero Allah le había dado una responsabilidad, le había hecho su embajador cuando la hijra y ahora le estaba haciendo su punta de lanza siendo el estandarte. Y entonces con una espada en la mano derecha y con el estandarte en la mano izquierda comienza a luchar. Comienza a luchar sin retroceder un paso, porque si no, los pocos musulmanes que quedaban también retrocederían y acabarían con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y le cortan el brazo derecho y coge el estandarte con la mano izquierda. Y le cortan el brazo izquierdo y coge el estandarte entre sus hombros como puede, hasta que una lanza atraviesa su cuerpo y cae al suelo. Cuando finaliza la batalla de Uhud, el profeta sallallahu alaihi wasallam va viendo los cuerpos de los musulmanes que han caído. Y cuando llega al cuerpo de Mus'ab, comienza a llorar y dice y pide que le traigan algo para amortajarle, porque él, que era el poseedor de las más bellas vestimentas, no tenía nada con lo que cubrir su cuerpo. La túnica con la que había luchado no era suficiente para cubrir desde su cabeza hasta sus pies. Él, que lo había tenido todo, había renunciado a todo, por Allah y por su mensajero, y murió sin una sola prenda que pudiera cubrir su cuerpo. Entonces Allah, el mensajero, sallallahu alaihi wasallam, le volvió a alabar y le volvió a engrandecer y volvió a decir esas palabras que honran y que elogian a Mus'ab ibn Umair, el primero de los embajadores del Islam, que fue torturado y que renunció a todas las riquezas por Allah y por su mensajero. Y entonces, estando este era Mus'ab ibn Umair, que Allah esté complacido con él y lo eleve al lugar más elevado del jardín, inshallah. Esta era la situación en Meca. Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, sabemos quién era Ibn Mas'ud, ¿no? Claro, los Quraysh atacaban, pero los musulmanes se defendían. ¿Y cómo se defendían los Quraysh? Los musulmanes se defendían con el Corán, era su arma. Y entonces se reúnen un grupo de musulmanes y dicen, bueno, tenemos que hacer que los Quraysh escuchen el Corán, porque es medicina para los corazones, es guía para los corazones. Y lo que les ocurría a los Quraysh es que no lo escuchaban. Y cuando empezaban a recitarlo, empezaban a hacer ruido. Dice, bueno, mañana por la mañana, cuando los Quraysh estén reunidos en torno a la Kaaba, ¿quién va a ir a recitar? Ibn Mas'ud, el de las dos piernecillas que le llamaban, simple pastor, muy delgado, muy enclenque, pero con un corazón como pocos se han conocido en la historia, dice, yo lo haré. No, Ibn Mas'ud, tú no. Que lo haga alguien que tenga un clan fuerte para que no se atrevan a hacer nada contra él, porque si no todo el clan, toda la familia iría en contra de él. Yo lo haré, yo lo haré. Y llega el momento, Ibn Mas'ud se planta ante la Kaaba, donde están los nobles de los Quraysh, y empieza a recitar. Se quedan asombrados. Los Quraysh, además, Ibn Mas'ud tenía una voz tremendamente hermosa. Se quedan asombrados, pero no, ya de repente se dan cuenta de que es el Corán, y entonces comienzan a golpearle patadas en la cara, en la cabeza, en todo el cuerpo, lo dejan tremendamente magullado. Y cuando vienen los musulmanes y se lo llevan, dicen, Ibn Mas'ud, Abdullah, esto era lo que temíamos. Dice, sí, 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 sí. Dice, sí, sí.
pero mañana voy a volver a ir. Se lo impiden, pero él decía eso, decía, pero mañana voy a volver a ir, porque he conseguido que escuchen la palabra de Allah, aunque sea por unos instantes. Pero claro, la situación, a pesar de estos sucesos, la situación es insostenible para los musulmanes. ¿Y qué hace el profeta sallallahu alaihi wasallam? Les ordena o les dice, les da autorización para hacer hijra. Y entonces es cuando tiene lugar la primera hijra a Abisinia. Y es cuando un grupo de 17, 16, según las transmisiones, hace la primera hijra a Abisinia. Entre ellos están Uthman ibn Affan, con Ruqayya, la hija del mensajero sallallahu alaihi wasallam, Zubair ibn al-Awwam, Mus'ab, del que hemos hablado, Mus'ab ibn Umair, Abdurrahman ibn Auf, Abu Salama, ibn Mas'ud, también está presente, según se dice, en esa primera hijra a Abisinia. Es ir a un lugar en el que van a encontrar protección, en el que van a encontrar cuidado, y ese lugar es Abisinia, con el Negus al-Najashi de Abisinia. Estando allí, ocurre un suceso en Meca. ¿Cuál es ese suceso que ocurre en Meca mientras en ese quinto año de la profecía? Es que el profeta sallallahu alaihi wasallam es revelada sobre él la Surat An-Najm y la recita. Y los Quraysh la escuchan. La escucha todo el mundo. Y termina diciendo, Fasjudu lillahi wa'buduh. Postraos ante Allah y adoradle. Y se postran todos. Todos los que escuchan esa palabra se postran. Los creyentes, y se postran también los incrédulos. ¿Vale? Aquí esto es un asunto en el que hay controversia entre los ulama. Bueno, realmente entre los ulama clásicos y tradicionales no. Dicen, ellos se postran bien porque Allah de repente, los Quraysh, los idólatras, se postran porque Allah ha iluminado su corazón durante un instante con la luz del Corán, o bien porque en esa ley ya se habla de Allat, Al-Uzza y Al-Manat, de los ídolos de los Quraysh, y que ellos se postran ante ello. Hay quien intenta introducir de estos enemigos del Islam que el mensajero sallallahu alaihi wasallam se dejó llevar por un susurro del shaitán y pronunció unas palabras que no eran del Corán, sino que eran del shaitán. Esto es una falacia, esto no lo podemos tolerar. Es muy conocido, es al-Garanik, el asunto del Garanik, que significa grulla, ¿no? Como que el shaitán fue como una grulla que dijo algo ahí en medio de la recitación del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto eliminadlo de vuestros pensamientos porque no es cierto para nada. Pero ocurre ese hecho, que todos se postran. Estas noticias llegan a Abisinia y entonces dicen, el Islam ha triunfado, podemos volver a nuestros hogares. Y vuelven, esa primera expedición vuelve y se da cuenta de que no, de que la situación es todavía peor, es todavía peor para los musulmanes, es todavía peor que cuando se fueron por primera vez. Y entonces tiene lugar la segunda hijra a Abisinia. En ese grupo ya se iban 80 o 90 personas, y los Quraysh no pueden permitir que eso ocurra. No pueden permitir que el Islam se haga fuerte, aunque sea en un reino vecino como era Abisinia. Y entonces envían a una delegación para tratar de comprar a la corte del rey, del Najashi, del Negus, y tratar de hacer que el Negus los devuelva. Pero eso, inshallah, lo narraremos, y es muy bonito porque hay una definición, una explicación de lo que es el Islam y de lo que porta el profeta sallallahu alaihi wasallam, que bajo mi punto de vista es una de las más maravillosas que encontramos en los libros de Sira, e inshallah lo veremos el próximo día, que será el domingo, inshallah. Es extenso y se nos acaba el tiempo. Te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que en este noble mes purifiques nuestro ayuno, purifiques nuestra intención. Te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos hagas ser de aquellos que aman a los compañeros del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Te pedimos a Allah que nos hagas tener la mejor opinión de todos ellos. Te pedimos que nos hagas iluminarnos con su luz, que nos hagas seguir su ejemplo. Te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que todo este esfuerzo y trabajo que estamos haciendo estas tardes, o este deleite, es un deleite, no es un trabajo, todo este deleite que estamos viviendo en estas tardes de Ramadán, sea para nosotros un aumento en nuestros corazones del amor
hacia el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y te pedimos, oh Allah, que por ese amor nos permita reunirnos en una situación mejor que esta, bajo la sombra de tu trono, en compañía de tu amado y nuestro amado mensajero sallallahu alaihi wasallam, en el lugar más elevado del jardín. Bisilu barakati, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم